sesiki muyamto sukshek parandamendra ano ina shiweka san anishan yengon ka skakshna como eratzi parihapka no ska existan gurinda piringo ska más anaina harina no ska ya si piring san chkan invierno sharika techan para que bueno sa wandashin sa mamara shambe ano enga ukuringa o ni tam kuringa huchari rete chimboka isti shwashish chika um shwashin alikurik Washingtonish ano ka bueno wekshin shnalines kachkan iserat shingo iserat ka taraskano es ka swak san wandashin san mamrambe intenambe enga shwasni tam kuringa ano ka is nainak shnali prin como es que ni no chkan hans kishin como ambes como index turismori locución ya no onanines para indena miniata ni nomás chid minzi tingonia wekshin sana yengun samamrambe igni tam kuringa uchari rete chimbo ka ishwa shishi ka ungsan wandashin harana no san eskinal nap no isero ka paries ka matra a bien shimwak como a las 4 is bueno ni es que no aguanta tap no nomás ya shu uran ashangapti in inambe ano in kachastik micrófono me ka in computador chame uran ashangapti ano ka boshero kulika no mo wanda cuesti más tenga en shuhap ka no kanjik marwa kwa uchar tubichan ka wachichan y manamenga y mayash max como shuhap kinga grabar inap ano ka iskrsanalin sesik kurachan ano yaychan wandaki wandakuni ka iman sesik kurakwan uchar keri chaninga tsin oresta ano ki waxan wandashin chan shinin kurash que ka ungsana ayen paran ochkshin ayen usamamara shambe nitam kuringa ya shwa shisha kenya shish chika chari rete chanimbo ish ano ka no mi miri kurian uchar tatite changanandite chan ayen kurian escuchach nina mi hams kanyata ano uchar tuana puchan uchar yon kana puchan ka istu char keri chan yash na puchan ano ka ayen kurin uchar nan kuera pirinesh ka tsinins ko accesi akshwa san teruktan nan pa marapin kwar nochkan imana me wanda nen no ishike ano kenga marapin ko imana wanda ambe wanda ka te kachi na disan ka undi san hurimarandan ano ayengun tsarin pekin de mis no ishike no buke ichken iswakshin como chakshari pring sa wanda shin haran ano san sheh praran san shmaro atana sinden nurite nambe oxorenta na san kuri kwara no que max wanda shin haran sa mamran be huchar eratsi kambe pureche eratsi kambe kurash que ano irksanalia ka imechan sesi kurat kwanenga tsinins sesi kshu tanto ishu in kumanch karikatanenga ya shaka ano ka imechan dishenga skwacha kwa kini cheri chanuchar mahkashich inde xarikulik makashut ka duwamish niskwalish yakmach kamartarush en smakashi kuchanze ningun ano engaksh erota puchanze ningun engaksh erota tahta kini cheri chanibo pakushin paksinins kuchanze sesi pure chamba soaksan eshnari un maruatanin inchk ayen peratea in huchashari wanda que tsakutara ku insan kuhta que tsakutara kambe ka sang naria kshnari una napkano sang narin sespenda nambe enga chikmar ben kuatamish niranka. Pues buenas tardes, les bueno, así que empezando esta tarde, ¿verdad? Un poquito ahora sí que tardecito en el sentido de que ¿cómo se llama? Estaban ocupando el estudio, ¿no? Estaban usándolo hoy y pues llegué y aquí estuve esperando paciente, ¿no? También lo estaban usando para algo productivo que para nuestros jóvenes, ¿no? Para las nuevas generaciones y espero que escuchen yo le puedo llamar como un documental o lo puedo llamar como una investigación que está haciendo una de mis hijas, su nombre es Erandi Flores, y entonces el programa de ellos, de ella más bien, y que está haciendo entrevistas a jóvenes como ella, se le dicen en inglés donde o más bien
está en inglés, pero quiere decir donde las flores crecen o donde las flores rebrotan, ¿verdad? Y está en inglés, le pueden decir a sus hijos, a, s- a- a sus hijas que lo escuchen. Tiene contenido muy interesante, lo voy a compartir ahí en mi Facebook en su momento. Entonces, déjenme compartir en mi Facebook. En este momento lo estoy haciendo y bueno, decirles que me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, ¿verdad? Esta tarde, decirles que ahora sí que, como decía en Purépecha, no es mi intención hacerlo esto de una manera cordial. Yo no soy locutor o no sé esto de la locución, yo solo soy una persona común como ustedes que tiene esta intención de que podamos tener esta oportunidad de compartirnos, de dialogar, de hablar de temas, sucesos que están pasando en nuestras comunidades, que están suscitándose también en el territorio donde ahora nosotros vivimos, ¿no? En este territorio que pues fue habitado primeramente por nuestros semejantes, que yo decía los Makashut, los Yakma, los Duwamish, Nisqualis y otros hermanos y hermanas como los Pialap, ¿no? Que aquí, por cierto, tengo un cartelito apoyándolos a ellos porque también ellos, al igual que nosotros por allá, pues están luchando contra un gasoducto que va a pasar por su territorio, cerca de su territorio, y pues están muy preocupados, ¿no? Espero que hayan salido avantes de esa lucha, quizás en su momento lo voy a investigar, dónde están o cómo está esa situación, ¿no? Pero tuve la oportunidad de ir, apoyar también, en su momento, cuando ellos hacían la convocatoria, pues iba yo y me unía a ellos y a otras comunidades que nos juntábamos ahí, ¿no? En ese sentido, darles la bienvenida y decirles que, pues, muy buenas tardes, ¿no? A todas, a todos que posiblemente hoy nos acompañen esta tarde, ¿no? Desde esta cabina, desde este lugar que, pues, nosotros hemos, ahora sí como este colectivo Ireta Purépecha, hemos, pues, puesto esto ahora sí que para su buen uso, ¿no? Este equipo tecnológico que hoy estoy utilizando para, pues, para darle su buen uso y poder comunicarnos, poder dialogar y pues ahora sí que aquel y aquella que quiere escucharnos, ¿no? Eh, pues ahora sí que estoy solamente por YouTube, no estoy en vivo por Facebook, pero en su momento voy a poner grabación, pues ahora sí que por, ah, por Facebook y una vez que ya se guarda aquí en en el en la computadora y después se puede transferir, ¿no? Este, en en, am, en otras plataformas. Bueno, pues, decirles que me siento, pues, muy bien esta tarde en el buen sentido de la palabra, agradecerle, pues, ahora sí que a los seres infinitos, ¿no? Que nos dan la oportunidad, ¿no? De dialogarnos, de compartirnos, entendernos, ¿no? Y pues si alguien de pronto quiere ir a YouTube y desde ahí puede estar mirando, si no, en su momento, como lo digo, lo vamos a transmitir, ¿no? En en Facebook también. Bueno, dicho eso, quisiera yo compartirles, como les decía, acontecimientos que se están dando en esta nuestra región, también en la región del territorio purépecha, ¿no? Como ustedes saben, han estado pasando situaciones lamentables y quisiera hacer una reflexión al respecto, ¿no?
Y pues primero vamos a entrar un poco en lo que tiene que ver, que yo le llamo un tema muy importante, porque pues nos afecta, ¿no? Esta situación que se está dando en la cuestión de esta enfermedad global que está pues afectando acá también en los Estados Unidos y pues también allá en nuestras comunidades, ¿no? Sabemos que muchas personas han fallecido por este virus, otros han podido, ahora sí que defenderse, ahora sí que no les ha afectado tanto y que han podido subsistir, o más bien que han podido sanar, ¿no? Este, dicho eso, pues voy a ir a revisar lo más reciente que está en esto de, como decía, hay una página que es del condado y lo tienen en español, ¿no? Para los que de pronto este, quieran ir, se llama Condado de King, ahí en las páginas de Facebook. Y veo ahorita que tienen un cartel que dice vacúnate y precisamente, bueno, hoy, desde las 3 a las 7 de la tarde, ahí en el centro de la raza, en Federal Way, van a estar haciendo un esfuerzo más para que se vacunen las personas que no se han vacunado, ¿no? Entonces, ahí hay algo de información. El centro de la raza de Federal Way está ubicado en la 1607 Sur, 341 Place de Federal Way y con el código postal 98003 y tienen un número ahí que es 206-973-4298, ¿verdad? Decía que para hacer su reservación. No sé si van a volver a hacer este evento, pero ese evento precisamente es hoy. No, también decirles que los martes tienen ellos un evento por medio de Facebook, ¿no? Y por medio de estas reuniones virtuales que se llama Zoom y se llama Con Confianza y en Comunidad, ¿no? Y eso es los martes a las 5 de la tarde, por si algunas personas quieren ir, y pues dan ahí mucha información importante, ¿no? Para nuestras comunidades. Dice aquí dice, ¿cómo funciona el proceso de inmunización contra el COVID? Vamos a leer este artículo y después de este artículo podemos hablar de algunos otros temas y obviamente también quisiera estarlo traduciendo al purépecha, ¿no? Lo que estoy ya hablando. Y más canina me xinhueca sanarina no venga. Ukuringa y Shuashish, o sea, Aripiringa, Washington, y en condado, nengan, chaireka, que en condado, King, no. Kai ambe arinch kaya sashes kyash ni mia en federal way arikulik kinde iret yas vacunari kuling asti himin en chakshari kinde organización arikulik centro de la raza en marapen gorma no wek piring diranya perleshnes kshingaro también piring como wanda pini para un kuras kulin nensitari kte makan pero siempre en suek wanda panch que kuramri kurian ya esas nahandos que bueno a las 7 en la cama kuriat el teléfono mara tengarik 206-973-4298, ¿no? Ka martes y de tulishin vamos a link ayin para hangashin de sangan dicen den snahans kurian hangak shuashin den chikin condado niakas den con nahreshin den vacuneran be ka mamran be inden a martes y a las 5 Karin ma ayen parat mahrat arishishu como naina tsinharwashin de inmunización arikta ambes kimarishin no kashu karaktarat den hurakun narichina a ver nasan narik pak chatuk mitin bueno, pues empieza así, dice, ¿cómo funciona el proceso de inmunización contra el COVID, ¿no? COVID-19, ¿no? Eso diría yo, o dándonos entendimiento, la manera en que nos protege, ¿no? Se podría decir así, una nina tzicuache kushininde. Pero hay inclusive una grabación que pueden escuchar. Dice, a medida que el COVID-19 circula por todo el mundo, los científicos y médicos que continúan estudiando el virus de cerca para ver cómo reaccionan nuestros cuerpos.
La capacidad de su cuerpo para protegerlo de enfermarse se llama inmunidad. Hay varios tipos de inmunidad y probablemente usted ya haya oído hablar de esto antes. Pero, ¿qué significan? Realmente los términos como inmunidad de las vacunas, inmunidad natural, inmunidad de rebaño o colectiva o inmunidad híbrida o inmunidad híbrida, más bien dice, ¿qué significan realmente los términos como inmunidad de las vacunas, inmunidad natural, inmunidad de rebaño o colectiva e inmunidad híbrida? ¿O existe algún tipo de inmunidad más fuerte contra la infección por COVID que otro? Hablamos con la doctora Mabel Bodell, nefróloga especialista en riñones de Confluence Health en Wenatchee para aprender más. Y luego dice, ¿qué es el sistema inmunológico? Todos tenemos un sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Usted puede pensar que en su sistema inmunológico como un ejército de defensa listo para proteger. Cuando cualquier sustancia extraña, como un virus o una bacteria, ingresa a su cuerpo, este ejército determina el nivel de peligro para el cuerpo y plantea su defensa. Si el invasor es conocido para su cuerpo, como un resfriado o una gripe, su sistema inmunológico recuerda haberlo combatido antes y puede lanzar un ataque rápidamente. Pero cuando un invasor desconocido ingresa al cuerpo, como el COVID-19, le toma a su cuerpo algún tiempo para reunir sus armas y determinar cómo combatirlo. O sea, en otras palabras, todos tenemos sistemas de defensa, ¿verdad? Y que los sistemas de defensa en nuestro cuerpo funcionan como un pequeño ejército que nos defienden cuando somos atacados por algún tipo de virus, ¿no? O alguna bacteria que entre a nuestro cuerpo. Dado que cada persona tiene sistemas inmunológicos diferentes en sus cuerpos, las enfermedades y los virus afectan a todas las personas de manera diferente. O sea que como cada uno de nosotros somos un cuerpo por nosotros mismos, pues nos ataca diferente. Dice, ¿cuáles son los diferentes tipos de inmunidad contra el COVID-19? Inmunidad natural. La inmunidad que su cuerpo desarrolla si se enferma con COVID-19. O sea, si usted se enferma, se pudiera decir que naturalmente usted crea anticuerpos o defensas de manera natural. Inmunidad por la vacunación. La inmunidad de que su cuerpo construye en función de la información de la vacuna. La vacuna en realidad no contiene el virus, pero imita sus características. Por lo tanto, si usted se contagia con el COVID-19, su cuerpo ya estaría familiarizado con los componentes del virus y podría combatirlo más fácilmente en un futuro. O sea que la vacuna ayuda para crear defensas, ¿no? A nuestro cuerpo. La inmunidad híbrida o superinmunidad. Una combinación de inmunidad natural e inmunidad por la vacuna, dado que el COVID-19 es un virus bastante nuevo. Los científicos todavía están estudiando esto con el COVID-19, pero los resultados de investigaciones recientes sugieren que este tipo de inmunidad puede ayudar a las personas a combatir el COVID-19 y sus variantes aún mejor. Bueno, este es como esta eh, que es una combinación entre lo natural y lo que la inmunidad que nos dan las vacunas, algo así. Inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva, ocurre cuando una gran parte de las personas de la comunidad se vuelven inmunes a una enfermedad. Esto hace que la propagación de la enfermedad de persona en persona sea poco probable. Desafortunadamente, los investigadores han determinado que alcanzar la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva es poco probable con el COVID-19. O sea que es probable que este tipo de inmunidad de rebaño se dé con el COVID-19. Esto se debe a que el virus es muy adaptable y es la razón por la que nuevas variantes como Delta continúan propagándose.
¿Hay un tipo de inmunidad mejor que otra? Las investigaciones sugieren que la inmunidad híbrida o superinmunidad puede ser la defensa más fuerte contra el COVID-19 y sus variantes. Esto no significa que usted deba intentar contagiarse con el COVID para tener una respuesta inmune más fuerte. Pero esto significa que incluso si ya se enfermó con el COVID, aún se beneficia de la protección de la vacuna. Para la mayoría de las personas, la inmunidad que se desarrolla por la vacunación es más fuerte y dura más que la inmunidad natural por la enfermedad. Larry Corey, virólogo y expresidente director de Fred Hutch, estima que la respuesta inmune de la vacunación contra el COVID-19 es entre los 10 y 100 veces más fuerte que la inmunidad de una infección por COVID-19. Es importante tener en cuenta que la inmunidad de las vacunas no se puede replicar por ningún remedio casero o suplemento. Déjeme ver cuánto es todavía. Bueno, puede ser honesto, ¿no? Cuando lo estoy leyendo y estoy tratando de razonarlo, cómo explicar esto en purépecha es bastante complicado, ¿no? De por sí, para entender esto en español o en los que hablamos esta lengua, el castellano de por sí, es bien difícil porque tiene como tecnicismos o tiene un lenguaje, está en un lenguaje, se puede decir, accesible este artículo, pero aún sigue teniendo unas maneras de explicar un poquito difíciles de absorber, pero también de transmutar, en este caso al purépecha, ¿no? Entonces, voy a parar allí de leer y lo que voy a hacer es invitar a alguien del condado. Hay una doctora muy buena que de una manera muy popular y con un lenguaje muy sencillo nos explica esto, ¿no? Porque claro que hay un antes y un después, ¿no? En un principio se sabía muy poco acerca de este virus, ¿no? Y poco a poco, pues, estamos teniendo un poco más de información al respecto, ¿no? Entonces, creo que sí sería muy bueno porque ahorita ya hay más información, que antes, ¿no? Imagine de no más harina no nga arinta hapkaran kana ina spend pidi ina menga ya arinta nga ya por ejemplo no ka es que klamit kulip que no ka ni cambe como en buena porque como y virus y la me wandan no kan kami mit kulis pin COVID-19 o coronavirus alikta ano kaya sa sansa mit kulis ya himakan ya liskano upring ma doktora ma wani shu ano en kanik sesa yeng pe kinambe pakshna yeng usan pa noshan yo para niya por ejemplo ya inden en arinta hapka inden ambes wanda hasta no en sucha como keri kuria que inden virus arik tane es que sucha como es que shnamba kinda que katats kwa notro shan mainak shnari pri notro san nox keri notro keri kuri piringa inden ambes alinknya coronavirus o enfermedad arik tane bokuchar como angasku que a uchar cuerpo arik tea upirinia como cuaspi kurin no so mini shishiniano himboki COVID-19 alikta como mohtshin ka sandro wing apin ka ma ka ateme chamberen ka vacuno ka tanto keri kuri ka tanto ka vacuno ka nia y max amber men jan keri kuri shin indenen ka shindari como delta delta endemismo pirinia como COVID-19 ya por sandro wing apte en gatsan no se scan imagen indari ku shin siempre que es como en Aksucha como tanto keri kuria ka un shamba kina ka tats kwa men sa vacuna mi kanya es ka sandro wa kwa pikurin inden a COVID-19 ngon kas de sari ko mamra me es que en tanto en ga keri kuria ka como mismo ishipiri como como su injari kan hanin den harwa piri chan en ga chin kwacha kwak en malben kwa keri kuria kinem hamen kone ka inde vacunia inde tsinis harvata te aishi piri como rápido ya matr piwan para ruingapin para acción kwa pikurin en inde tsimara pen kwa keri kuria ka o xmar ben kwa imangeri kurin en inde xari que delta pa tsinosha no se escantan chika ka un ambakina isari piringa bueno is chika es que
ayenguri hapka, ¿no? Inambech que hago, ayengu, más bien ayengu hapkinambe. Ah, bueno, es que sanarina no, ya es que sanarina, mientras que susa se para que sanayen para ranzang mama dicen ve anoka. Ina shiweka namin para que san wandashin san matrambe san imanambe en nitam kuringa huchar irete chanimbo ka ambechke andi is sanalineska em, nowek pirinki como iskama o imanawan amewandani en noishik kaish eratishka no yondan chakshak san pimarine nemane enga nyashi shanapok tarekwati shanapma enga tsinuprin hurana yengu shunasangs kurinki mechirete chimo que es knamiti que es knamiti kulitinga no se sangs kulisti ka indekani ka ikichikambet o no se sashambet enga kshmanata gucharma kashi chantare kota no puchan ka hujakshi shuash is weret narin parikutinisha no shuash engalikuri Washington eskachka no sandia karashka no chahtun shin shu sakachka pak chakshalishin pak schmidt perania ne nanini eske para inde erajikunga kshinzinga no shuraj para narwaj para inden chahtsin chkariaka nanina kshin super huchasan harwata ishwash is huerti is kurandaras kokshis mitis que ka ishi te es que ni California y San Marta de cuatro son na poch pero en Xmar pen kwali shwasi saka Washington y ya tinoa kamshalin kun wanda pano tsiniring ndanka wanda shin nanina shwaharo para para o izalina es ka inde ikichkuena enga inde no sé si pues uchik chanshini eska chknuish pakarak eska xua como hiringa nanga onga ka mayimpi dan chiktea den kichkuna shamenga xniata ishi tuchachka no akwan wani mechen enga warikuri enga warikiano enga de wanikwak ho pero ona inak shinari piden wakaks como mahwin apindan wakaks mah ukurindani ka yamin purechak harwa parani himbokinde na shambe no himchari de tarks is como no sé ni tam kuringa sino wapri de janinde shashambe ikichikuna shameniar stiano no inde ambetes ka suchari piring eska sucha is eska kya inde chkia mamarambe ka no tomando shangwanda kinde nambe himboka imenche is pikwara shengen sucha imana me wanda kana kamechok sandro inga paranda kimechan am salinkichan ma den kuri pochan engak isam no se saman na kame max como sansa shekuri kasant no se manatan kasandros no se encanta no chanzen imboshin no teka como sanarin como shawanda shin imeche nambe o imecher inden nombra lik tambe wanda harana no nakshari kurishi inde sturichari como inde grupo delictiva lik techen no wekshin mana me wandan mas que mana bekshin ayenguna no okshinis wekan san mit ayengun chikeska ishuk saraska no que es que wekshin shisan escatis mit tinawak ka sesi muniwe para un sangan ni champe wandan inde no kanika México ka ya wanda piringa tare kota na pu chujakshin no mas ayengunes ka shwaraski micrófono arik ka shwarati sangan ni chambe chaweka maro tant pasti shwas werte na yin pinano en saka shwasish Washington ni shireka no shwan Oregon ni sho no shayawani kishenga shwaka shwaras que ngalikuri a Pacific Washington shanishit como mari piringa mae cuats temin minuta ricate o media hora ricate eso siaro is wert in coraje que bueno pues sí
tomando esta palabra, ¿no? Compartirles a nuestras hermanas y hermanos de Tarecuato que, pues, en primera instancia, un saludo fuerte, un fuerte abrazo, ¿no? A los familiares, de los hermanos y hermanas que fueron, pues, asesinados, ¿no? Porque, pues, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, así es, y esa es la realidad. Decirles que nosotros acá desde esta desde este colectivo les abrazamos, les extendemos nuestra solidaridad como Ireta Purépecha, ¿no? Este colectivo que nos hemos conjuntado por acá en los Estados Unidos, acá por el área del noroeste, y decirles que estamos al pendiente, ¿no? Decía yo en Purépecha, por los que me entendieron, que no voy a decir nombres, no voy a enaltar a esas personas, ¿no? Que ahora sí que actúan de esta manera, con esta vileza y con esta frialdad para afectar a los miembros de nuestras comunidades, ¿no? Pues decirles que no están solos, no están solas, ¿no? Desde acá, desde la lejanía, estamos para ayudarles, para hacernos uno más cucurindan, como decimos nosotros, ¿verdad? Y si de alguna manera nosotros les podemos ser útiles, ¿no? Desde esta área, desde este espacio, pues aquí está este micrófono, está esta tecnología, ustedes quieren anunciar, quieren ustedes pasar la palabra, quieren ustedes decir, informar desde estos micrófonos, por favor, pues que nosotros para eso es que tenemos este espacio, para que ustedes se sientan cómodos, para que vengan y no y utilicen estos medios, ¿no? Informativos, ¿no? Decirles que hace unos días sacamos el comunicado en Purépecha, en español, un comunicado solidario por parte del colectivo Ireta Purépecha, y hoy sacamos la información o este comunicado al inglés, ¿no? Lo tradujimos al inglés y está circulando ya en las redes, ¿no? Es nuestra intención que de esta manera les queremos mostrar nuestra solidaridad, ¿no? Y esta lamentable noticia que pues está pasando en nuestra comunidad, porque lo digo así porque pues al final somos la misma gente, ¿no? Y sí nos duele, ¿no? Y yo cuando digo que intención de tener diálogo, converse, comparte, no es como un programa de radio como tal, ¿no? O de televisión, o como se le llame, donde tiene que hablar uno de cierta manera, ponerse de cierta posición. Yo digo que lo tomo más como un diálogo, como una charla. Trato de imaginar que estoy en la parangua con un tecito de nuriten y estar platicando con ustedes, ¿no? Yo sé que ahorita, por ejemplo, quizás no me están mirando, me van a mirar después cuando yo publique esto en las redes sociales. Ahorita solo está publicándose por YouTube, ¿no? Por el canal de YouTube y después lo voy a transmitir. Entonces, decirles una vez más, ¿no? Que sí nos duele mucho, que sabemos que la situación es grave y que en nuestras comunidades no solo ahora sí que en Tarecuato y ahora en San Lorenzo también con este pequeñito, ¿no? Está pasando en otras comunidades también, ¿verdad? Y creo que es nuestra responsabilidad de nosotros, los de esta época, ¿no? Ya, Shana, pues, reconocernos y aceptarnos y reflexionar que estas situaciones que están en nuestras comunidades, no estoy hablando de Tarecuato en específico, porque Tarecuato por sí mismo se tiene que analizar y la misma gente de Tarecuato en su momento va a compartir hasta donde ellos quieran compartir, porque sabemos que estos temas no son fáciles de tratar y que tienen diferentes situaciones que se pueden dar. Entonces, hasta donde ellos quieran compartir, nosotros estaremos aquí escuchando, compartiendo y escuchándole. Esperemos que pronto algunos de ellos se pueda comunicar con nosotros desde esta vía, desde este medio y que
pueden escuchar directamente de ellas o de ellos, ¿no? Pero sí, ya en general, ¿no? Hablar cómo podemos nosotros, los de esta generación, retomar esta forma de vida que teníamos cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿verdad? Nosotros decimos, como Ireta Purépecha, es que no nos negamos a nuestra realidad, ¿no? No nos negamos a esta situación de lo que le llaman la modernidad o lo que le llaman el progreso, ¿verdad? Sabemos que ya está en nuestras comunidades, pero también nos hemos dado cuenta que no viene nomás como ese romanticismo que crean, como que todo iba a mejorar o todo va a ser mucho mejor, sino viene acompañado con situaciones muy negativas, ¿no? El alcoholismo nos está destruyendo, la drogadicción en nuestras comunidades, y tenemos que hacer mucha reflexión al respecto, hermanos, hermanas purépecha, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Y ustedes que estudiaron o son educadores en las escuelas primarias, que son hablantes de nuestra lengua, pues tienen un trabajo todavía bastante más difícil que nosotros, que a lo mejor yo estoy hablando por medio de este micrófono. Es diferente ya estar en las comunidades, no estar en nuestras comunidades y ver esa realidad, pero podemos desde ya nuestros niños, desde el kinder, ¿no? Y cuando pasen por la primaria, la secundaria, los que tienen secundaria, empezar a hablar de estos temas, ¿no? Crear un desarrollo comunal, ¿no? Yo estoy convencido, o así lo entiendo, así lo analizo, porque acá también está sucediendo en los Estados Unidos, que la solvencia económica, el hecho de que acá en los Estados Unidos los hermanos y hermanas de las diferentes naciones indígenas o pueblos indígenas están teniendo un poco de solvencia económica, al menos los de esta área donde yo vivo. Tienen estos lugares que le llaman casinos, donde les genera bastante economía, dinero, ¿no? Pero a la par están en una situación muy similar a nosotros, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción está acabando con esas comunidades, y la población de ellos cada día se reduce más y más. Están falleciendo muchos de ellos por sobredosis. Y yo veo nuestra realidad y veo que en nuestras comunidades ahorita hay solvencia económica, o hay un poco, pues, digamos, dinero más de lo común debido a las remesas, ¿no? Seamos honestos, esa es la realidad, ¿no? Las remesas, que en una parte son muy buenas, porque por los que se quedan allá necesitan de esos recursos, pero también nos están creando problemas. Entonces, al tener solvencia económica, al tener dinero, pues, ¿qué está pasando ahorita, no? El abuso de estupefacientes o otro tipo de drogas, aparte del alcohol, pues está proliferando en nuestras comunidades y se está rompiendo el tejido comunal, ¿no? El respeto hacia la gente mayor poco a poco se va perdiendo, y aquellos que están pasando a ser mayores, ¿no? Los que son de mi edad y poco a poco nos estamos haciendo grandes, nos estamos haciendo viejos, pero creo que ya no somos mayores, ¿no? Yo en lo particular tampoco me considero como tal, ¿no? Somos una generación que fuimos maleducados, y no necesariamente por nuestros abuelos, ¿no? Sino por los sistemas y los poderes que hay de estos grupos dominantes, ¿no? Que llegaron a nuestras comunidades, y tenemos que sacudirnos todo aquello que llegó para destruir y abrazar aquello que nos puede ayudar para salir avantes de esta batalla que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, tenemos mucha tarea que hacer, tenemos mucho que repensarnos, reanalizarnos, y pues aplaudirles, ¿no? A los hermanos y hermanas que están haciendo ya ese trabajo con los niños, los que son educadores, los que desde su casa, la mamá, el papá que está reflexionando, y que ya desde los niños chiquitos les empezamos a hablar de otras formas de vida, ¿no? De otros mundos que sí existen y que sí pueden vivir en otra realidad, ¿no? Y que no se dejen llevar por esto que llamémosle modas o estas formas
que pues romantizan, ¿no? Esto que le llaman la narcocultura, ¿no? Si es que se puede llamar cultura, ¿no? Que nosotros estemos alertas y que ya desde ya les demos opciones de vida a nuestros hijos, ¿no? Otras de las situaciones, pues, es el alcoholismo. Si nosotros reconocemos o nos reconocemos que tenemos un problema, que es el alcohol, y nosotros como mayores, si es que queremos algún día ser como fueron nuestros abuelos o nuestras abuelas, reconozcamos que hay un abuso excesivo de alcohol y que podamos parar de un solo nosotros, los de nuestra edad, tanto hombres y mujeres, para que podamos nosotros ser el espejo en el que se miran nuestros hijos. Acuérdense que nosotros usamos mucho he is eskaska, objects is eskashinga. Himaka nenga suchar sapich is eska que imahtukshiman ñata tenga suchar ñatanga. Entonces, si nuestros hijos ven nuestro actuar, ¿no? Nosotros somos, ellos van a ser el reflejo de nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente sí lo vemos. Vemos ya niños con morralitos repartiendo alcohol, vemos a niñitos jugando a emborracharse. Eso es lo que yo he mirado acá se me rompe el corazón, ver a nuestras niñas que uno de los juegos es repartir entre ellas en un vasito refresco, emulando o copiando lo que los adultos hacen, ¿no? Entonces, pues, es una reflexión. eh, Tengo 4 años, sobrio, ¿no? Y me siento bien, me siento, muy muy bien, ¿no? Porque puedo decir eso y puedo de pronto ser ya ese espejo, ¿no? Para mis hijos primeramente y mis hijas, ¿no? No aspiro a más, ¿no? No soy moralista para una persona que esté dando clases de moral, ¿no? No me veo así, me veo más como que mis hijos y mis hijas emulen mi camino, me sigan, ¿no? Afortunadamente hemos hecho, creo, buen trabajo en ese sentido. No también echando de lado o no reconociendo las batallas diarias que hay en nuestra familia y que no somos exentos, ¿no? De pasar por situaciones bien negativas. Bueno, entonces en ese sentido, pues decirle a nuestras hermanas y hermanos de San Lorenzo, de Tarecuato y de otras comunidades que están pasando por situaciones similares, que nos reflexionemos, que nos juntemos, que nos repensemos y pidamos consejo a los mayores, a las mayoras. Todavía las tenemos aquí. Escuchemos su liderazgo, escuchemos sus consejos, su forma de encauzarnos, ¿no? Porque hay que decirlo también. A veces más escuchamos más de gente de fuera, a gente ajena a nuestras comunidades y a veces no siempre, ¿verdad? Porque también hay que aplaudir y hay que abrazar y extender la mano y ser muy agradecidos con los que van en nuestras comunidades, netamente ayudarnos y que no necesariamente son gente purépecha, pero también reconocer a aquellos y a aquellas que van con otras intenciones, ¿no? Y que a veces nos distraen demasiado de lo que nosotros estamos tratando de restaurar, ¿no? Y que estos proyectos de autogestión y estos proyectos de la restauración de los consejos de gobierno, y una vez que se pueda o les aprueben el presupuesto directo, puéramos empezar a reestructurar nuestras comunidades, podamos empezar a analizar desde ya qué vamos a hacer, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, solo es cuestión de nosotros, los que salimos del pueblo. Hay un abuelo de San Lorenzo precisamente que decía que entonces ellos platicaban, porque en aquel tiempo que se burlaban mucho de nosotros o nos trataban mal por ser de pueblos originarios o por ser purépechas o indios, como nos llaman ellos, ¿no?
ellos dijeron, pues mandémoslos a ellos a estudiar fuera, ¿no? Mandémoslos a las universidades, a las escuelas, para que aprendan su lengua de ellos y después ellos regresen y nos defiendan a nosotros, ¿no? Y ese mismo abuelo dice, creo que hicimos mal, creo que no los debimos haber mandado, porque ahora ellos ya regresaron, ahora ellos quieren mandar y traen otros pensamientos que no son los nuestros, o los pensamientos de los pueblos, o los pensamientos comunales, ¿no? Entonces, estamos a tiempo también para decirle a los abuelos, a las abuelas, que no fallaron, que estamos dispuestos nosotros a reconocer su intención de ellos y retomar ese trabajo. Y como les digo, yo sé que muchas y muchos ya lo están haciendo. Desafortunadamente no somos tantos como quisiéramos ser. Tenemos que ser más. Y yo digo desde mi corazón y desde mi entendimiento que no necesariamente tenemos que trabajar así tan juntitos a la par, sino que cada uno de nosotros podemos hacer nuestro propio espacio, nuestra propia manera de ayudar, ¿no? Y cumplir con aquello que los abuelos pensaron que, que íbamos a hacer después de hablar esta lengua de Castilla y hablar otros lenguajes, ¿no? Ahora inglés, ¿no? Los que estamos radicando por acá en los Estados Unidos, o nuestras hijas, nuestros hijos que siguen identificándose como purépecha, pero que su primera lengua es el inglés. En ese sentido, ¿verdad? Esta reflexión, este análisis, cuando lo escuchen, coméntenlo ahí, como se dice, ¿no? Reflexiónenlo conmigo. Si alguien quiere de pronto escuchar mi experiencia personal, ¿no? A través de estos años, organizando en las comunidades, pues yo me he dado cuenta en lo que le llamamos los niveles de desarrollo. Y tenemos diferentes niveles, ¿no? Los que fueron a la universidad o los que estudiaron en las casas de estudio, pues tienen otro nivel de desarrollo, pero no minimizar el nivel de desarrollo de la gente que se quedó en el pueblo. Ellos que todavía saben cultivar la tierra, ellos que todavía saben bordar, ellos que todavía se alimentan de una manera natural, podemos hacer una combinación de ambas experiencias, ambos conocimientos, ambos son muy valiosos. Y si nosotros podemos juntar ambas, vamos a ser comunidades muy fuertes, nos vamos a restablecer de una manera magnificente, reconectarnos con la naturaleza, con nuestra Nandi Cheri, con Tata Pukuricha, Tata Huatecha, el volver a sentir y vibrar cuando escuchamos el canto de los pájaros, cuando vemos el vuelo del colibrí, nos va a llevar a otro estado de conciencia, un estado de conciencia que vivían nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros antepasados, ¿no? Y por supuesto, aquello que nosotros miramos que a lo mejor no está bien, también depurarlo. Es muy importante en esta narrativa, en este diálogo, reconocer que hemos hecho mucho daño también a la mujer. Yo leo a veces a ustedes, algunos educadores, maestros, y me da mucha tristeza leer lo que ustedes escriben, que no reconozcan, ¿no? El abuso que ha pasado a través de años donde el hombre ha sobajado y ha humillado y ha maltratado a la mujer. Eso es bien importante. Y voy a usar un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la Kashumekwa, Kashumini, tenemos que analizarlos desde el punto de vista de los hombres y desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres vamos a ver la Kashumekwa desde unos parámetros donde se dice, oh, qué bueno, que él es Kashumeti, él se porta bien, él es respetuoso, cumple con las tareas comunales, no es una persona que anda por ahí queriendo pelear con medio mundo y todo aquello que tiene que ver con la Kashumekwa. Pero
cuando lo analizan desde el punto de vista de la mujer, hablando de nosotros como hombres, yo no voy a analizar desde el punto de vista de la mujer porque ellas mismas tienen voz y pueden ratificar o pueden decir usted se equivocó, ¿no? Pero las compañeras que nos han compartido sus preocupaciones que una mujer kashrumeti es aquella que está en su hogar, ¿no? Entonces, una mujer que sale del pueblo a estudiar, a prepararse, como salen los hombres, ahora ya no es considerada una mujer kashrumeti. Ahora es, quién sabe qué irá a hacer por allá, quién sabe con quién andará por allá en la ciudad, ¿no? Eso no lo ven así en los hombres. Al hombre le aplauden cuando sale del pueblo, a la mujer le critican, ¿no? Así es, ¿no? La mujer Kashumete dicen que la que echa tortillas y la que ya no echa tortillas ya no es Kashumete. Estamos equivocados, ¿no? O el hombre también tiene 2 manos, también puede tortear o puede usar la máquina y hacer tortillas, ¿no? Porque esa no comprensión. Y esos son ejemplos muy bajitos que estoy usando, muy simples, muy simplistas de los grandes abusos que hay, ¿no? Donde a la mujer no se le permite, por ejemplo, ser en la toma de decisiones en las asambleas comunales, ¿no? Entonces, si en verdad queremos depurarnos, si en verdad queremos que nuestros pueblos mejoren para el bien de nuestros nietos y de las generaciones que vienen atrás de nosotros, tenemos que reconocer esa parte, porque la mujer históricamente y hoy por hoy es uno de los pilares muy importantes para el buen funcionamiento de nuestras comunidades, ¿no? Y sí, cuando una mujer hace cosas que comúnmente el hombre hace y que al hombre se le aplaude y se le dice, oye, qué chido, qué buena onda, que eres tan esto, tan lo otro. Cuando una mujer lo hace, lo denostamos. Oh, ¿qué está haciendo? Eso no se hace. ¿Y por qué los hombres sí lo podemos hacer y ellas no? No, si nosotros lo hacemos, pues ellas también que lo hagan, ¿no? Sí, eso ha sido una de las situaciones por la cual no podemos avanzar, ¿no? Porque no hay equidad de género, no hay equidad, esa equidad se quebró, se rompió muchas generaciones atrás de la nuestra, ¿no? Pero también reconocer la valentía de las mujeres que a través de los purépechas contemporáneos han organizado, han movilizado y arriesgado también sus vidas por la defensa del territorio y por la defensa de lo poquito que nos queda, ¿no? De quizás del honor del que alguna vez se pudo hablar del pueblo purépecha. Bueno, y sí, pues es una reflexión, ¿no? Yo digo que no tienen que hacer las cosas exactamente como nosotros, el colectivo Ireta Purépecha, hacemos. Pueden crear ustedes sus propias bases, sus propias identidades, ¿no? Pero sí quisiera yo quizás cerrar con esto, ya me quedan algunos minutos para una hora que he estado transmitiendo. Decirles que el colectivo Ireta Purépecha se formó hace algunos años atrás. Algunos de los fundadores ya no están con nosotros, pues han tomado sus vidas, ¿no? Cada cual agarra sus rumbos y sus propias maneras de organizar y caminar. Nosotros en un principio queríamos formar pues una especie de un grupo organizado, añorando aquello que extrañábamos, la comida purépecha, las danzas, la música, y nos identificábamos como añoranza purépecha, ¿no? Y hacíamos presentaciones en lugares con danza, con poesía, que bueno, ese es un tema por sí mismo, pero vamos, íbamos a lugares y pues nos aplaudían y nos hacían elogios y se tomaban fotos con nosotros, ¿no? Y yo me sentía medio extraño, me sentía como que la gente nos
miraba como algo curioso. Después dijimos, bueno, pero nosotros lo que traemos es orgullo, ¿no? Soy purépecha y me siento purépecha y tengo orgullo de ser purépecha y empezamos con ese trabajo como orgullo purépecha. Ahí también como que algo no estaba bien, como que algo no cuadraba, al menos a mí en el nivel personal no me ayudaba. Y estaba esa sensación de bravura y pero a la vez ira, ¿no? A la vez coraje, el orgullo tiende a ser muy engañoso, ¿no? Pero también cómo lo traduces al purépecha, ¿no? Añoranza es aquel emenga sucha hiringandak, que mana menga sucha hiringandak, ¿no? Ka orgullo ya, ¿no? ¿Cómo lo ibas a decir? No es Winapecua, ¿no? No es la Winapecua, es algo más. Y en una asamblea hoy propuse que creo que ya era tiempo de reestructurarnos, ¿no? Y pues nosotros también estamos organizados por asambleas. Ahorita somos Ireta Purépecha, quizás más adelante vamos a hacer algo más. Y esa situación se dio que Ireta es un nombre muy grande, con mucha responsabilidad lo tomamos y lo asumimos, ¿no? El formar una Ireta en la diáspora, acá en los Estados Unidos, en las zonas urbanas, sin territorio, ¿no? Ahora sí que rentado o comprando algunos, ¿cómo vamos a crear una Ireta? Bueno, lo formamos por medio de un colectivo o de un grupo organizado y algunos de los perfiles básicos que voy a decir de este IRETA o de este colectivo en la actualidad son puntos de unidad para el buen funcionamiento de nuestro colectivo, ¿no? Una de ellas es que apoyamos a la sobriedad, que nuestros eventos son libres de alcohol y drogas. Al menos nosotros los organizadores no promovemos, no hacemos ese tipo de trabajo. Es muy difícil, pero no imposible. Otra virtud que decimos como guardianes o cuidadores del planeta o de la madre tierra es no generar basura en nuestros eventos. Entonces, lo que hacemos también es pedir que la comunidad traiga su propio plato, su propio cuchara y su propio vaso. Obviamente siempre tenemos extra, tratamos de usar material que es biodegradable, desde cucharas, platos, todo lo que usamos que sea material que se pueda descomponer, ¿no? O reusable, que se pueda reusar otra vez, ¿no? Separamos la basura y todo lo que es biodegradable lo enterramos, lo llevamos a centros de recicle que muy, muy valientemente algunos de nosotros se toman esa responsabilidad o algunos de nuestros aliados de otras comunidades dicen, nosotros hacemos esa tarea, ¿no? Y recuerdo uno de los eventos que juntamos solo 2 bolsas de basura de un evento como de 200 personas, ¿no? Pues tenemos eso muy claro, que sí podemos hacer pequeños cambios para el bien de nuestro planeta, para el bien de nuestra madre tierra, ¿no? Una de nuestras virtudes también es darle la bienvenida a la comunidad LGBTQ o como ellos se autonombren, ¿no? O como ellos se llamen a ellos mismos. La mayoría les llamamos gay o lesbianas, ¿no? El colectivo Ireta Purépecha les da la bienvenida, les abrazamos, abrimos ese espacio para que ustedes también puedan organizar con nosotros, ¿no? No puedo hablar por cada uno de los miembros de IRETA porque estamos en ese desarrollo, ¿no? Como yo les decía, hay niveles de desarrollo, pero yo como uno de los pilares, como uno de los fundadores de este colectivo, les damos la bienvenida. No porque a veces no hablemos de esos temas, ustedes sientan que no son bienvenidas o bienvenidos o bienvenides, como ustedes se quieran llamar, ¿no? Nosotros vamos a respetar esa parte, porque sabemos que dentro de la comunidad purépecha hay muchas personas que se identifican con la feminidad, aunque su cuerpo sea lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Llamémosle que tienen eh, un cuerpo de hombre, pero se identifican con la feminidad o viceversa, ¿no? Entonces, así nosotros les damos la bienvenida, ¿no?
También tenemos muy claro el papel de la mujer, ¿no? En el consejo de mujeres que hemos formado y decirles que yo me siento muy agradecido y porque la mayoría de los miembros actuales, los pilares de Ireta Purépecha son mujeres, mujeres muy valientes, muy valerosas, ¿no? Y que yo también pido disculpas porque yo también he cometido muchos errores y tengo que reconocerlo y que no voy a hacerme el moralista o el perfeccionista porque no lo soy, ¿no? Como uno de los pilares, pero que estoy dispuesto a aprender y estoy dispuesto a callarme y abrir esos espacios para que ellas mismas dialoguen y nos vayan indicando este camino que queremos caminar, ¿no? Esas son todas las virtudes que tenemos como Ireta Purépecha. Ireta Purépecha también nosotros no hacemos proselitismo religioso, al menos no desde la forma occidental o como de alguna religión o de algunos dogmas que vienen de fuera. Lo que nosotros estamos intentando es traer de regreso Huchara Kakukua, nuestro credo, nuestra forma de pensar, cómo pensaban nuestros ancestros, y reconocer a estas energías dadoras de existencia que les llamamos Tsiperpiticha, el amanecer, donde está nuestra madre Cuerásperi, allá donde está el abuelo Sol y donde también aparece la abuela Luna, y volver a hablar con esos entes magnificentes, nuestra madre agua, o Nandiji, o Tatiji, o Tatajanicua, como ustedes se sientan cómodos llamarle, reconocer su poder, reconocer lo mucho que nos da, ¿no? Y que le hemos hecho bastante daño, ¿no? También no es nuestra intención de que se sientan culpables, que muchos de los daños que se le ha hecho al planeta no hemos sido nosotros directamente, han sido humanos como nosotros, pero no somos nosotros, son los dominantes, los que controlan la ambicia de poder y la ambicia económica, son los que han hecho el daño más grande, ¿no? Bueno, se descargó la batería de mi teléfono. Quizás voy a ver si puedo cambiar de cámara, pero si siguen escuchando mi voz, pues creo que por hoy doy por terminada esta sesión, ¿no? Decirles que estaba hablando de las virtudes que forman Ireta Purépecha. Me faltaron quizás algunas, ¿verdad? En su momento les voy a ir compartiendo. Búsquenos ustedes en las páginas, ¿no? En las redes, estamos como Ireta Purépecha, también tenemos nuestra página de internet. Somos un colectivo, como decía, estamos formados con la identidad plural, ¿no? Como Juchá, ¿no? Juchá hecha, ¿no? Y quizás dije algunas cosas que pues agradan a unos, pero no agradan a otros, ¿verdad? O no tanto, ¿no? Porque a veces no queremos reconocer nuestras propias fallas, ¿no? Y decirles que aquí seguimos y que los purépecha históricamente hemos sido personas que hemos subsistido y somos sobrevivientes de muchas maneras. Y esta no va a ser la excepción, ¿no? Decirles una vez más a mis hermanos y hermanas de Tarecuato que no están solos, a mis hermanas y hermanos de San Lorenzo que tampoco están solos y de otros pueblos quizás que estoy olvidando ahorita que están pasando por dificultades, que nos tengan en cuenta y que sepan, ¿no? Que acá hay un colectivo organizado, ¿no? Con quizás un perfil único, con un perfil quizás que, mm, que no existen otros organismos, ¿no? Y que reconocemos también, como decimos, los niveles de desarrollo que hay y que vamos a seguir trabajando duro para que pueda venir una generación nueva, una generación armónica, una generación que pueda ayudarnos. Y más que shankisha ano yashe ano san kanani turish kanani san porehimbo sa wandan ano ska sesni tam kolinga ya shiam to chkurash que ano escrisa wekishinga yengu ya se shu werte ni shu Washington nish ka te kanse san ano
ngamara penkuar imana me wandanka chika nuish que ka wak para na imentro bien shimbuenga huranka en chaweka paka sagan sambe wandashi no matrambe wandashi no aksina yenkun eskas aquí video en Facebook ari katarish o martirish waksina in ambek sawik pidi para wandashi nenga sayepin en chika que no chika ahí tuera no chiki ispakar thalatias ka yash na wanda ka mendrin bukshe para na kurash que skishi